Justiniano II, el emperador bizantino, perdió su imperio por amor o por traición. La historia de su caída y el papel de la enigmática Teodora te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina al joven Justiniano II, un emperador bizantino que ascendió al trono con apenas 16 años. Su reinado, desde el 685 hasta el 695, estuvo marcado por una personalidad compleja y controvertida. Era conocido por su ambición desmedida y su carácter impulsivo, rasgos que lo llevarían a tomar decisiones drásticas y a menudo impopulares. Su reinado se caracterizó por una serie de reformas fiscales y administrativas, algunas de ellas bastante radicales. Intentó fortalecer el poder imperial y centralizar el gobierno, lo que le granjeó tanto admiradores como enemigos poderosos dentro de la corte y el ejército. Su férrea voluntad, a veces cruel, lo convirtió en una figura fascinante y a la vez temida. Una de sus medidas más controvertidas fue la imposición de nuevos impuestos pesados, destinados a financiar sus ambiciosos proyectos militares y de construcción. Esto, junto con su estilo de gobierno autocrático, le valió la enemistad de muchos, sembrando las semillas de una rebelión que acabaría con su primer reinado de forma abrupta y violenta. Recuerda que su historia es mucho más que una simple caída por una mujer. Así que, imagínate, Justiniano II, con apenas 16 años, se convierte en emperador de Bizancio. Un chico joven, cargado de la responsabilidad de un imperio gigantesco. Su llegada al poder no fue un paseo por el parque, hubo intrigas, luchas de poder y la sombra constante de la inestabilidad política. Pero él, con esa arrogancia juvenil propia de su edad, se lanzó a gobernar. Sus primeros años de reinado estuvieron marcados por una serie de reformas ambiciosas. Quería modernizar el ejército, fortalecer la economía, y sobre todo, consolidar su poder. Pero estas reformas no siempre fueron bien recibidas. La nobleza bizantina, acostumbrada a un cierto nivel de influencia, no estaba dispuesta a ceder fácilmente su poder. La resistencia de la aristocracia fue un obstáculo constante para sus planes. Muchos nobles veían en el joven emperador una amenaza a sus privilegios. Además, las decisiones de Justiniano, aunque en su mayoría bien intencionadas, a veces fueron demasiado radicales, generando descontento entre la población. Su juventud e inexperiencia jugaron en su contra en más de una ocasión. A pesar de los desafíos, Justiniano II logró algunos éxitos iniciales. Implementó reformas fiscales que, aunque impopulares al principio, ayudaron a sanear las arcas imperiales. También logró algunas victorias militares, lo que le dio un respiro necesario en medio de las turbulencias políticas. Sin embargo, estas victorias fueron efímeras, y la semilla de la disensión ya estaba plantada. Pero, ¿qué hizo Justiniano en sus primeros años de reinado? Pues bien, se embarcó en una serie de reformas. Imagínate un joven intentando controlar un imperio inmenso y complejo. Su prioridad fue la administración financiera. Necesitaba estabilizar las arcas imperiales, golpeadas por años de guerras y corrupción. Implementó nuevas medidas para controlar el gasto público y aumentar los ingresos. Fue una tarea titánica, pero vital para su reinado. Además, se centró en el ejército. Un ejército fuerte era esencial para mantener el control del imperio. Justiniano II reforzó las tropas, modernizó el equipamiento y revisó las estrategias militares. Necesitaba un ejército leal y eficiente para hacer frente a las amenazas externas que acechaban en las fronteras del imperio. No era tarea fácil, ya que las lealtades dentro del ejército eran complejas. Pero sus reformas no se limitaron a las finanzas y el ejército. También intentó mejorar la justicia y la administración. Se propuso acabar con la corrupción que carcomía el imperio desde hacía tiempo. Esto,
Obviamente, le granjeó muchos enemigos poderosos. Implementó nuevas leyes y procedimientos para hacer el sistema más justo y eficiente. Aunque algunas de sus medidas fueron polémicas, pretendían modernizar el imperio. Pero su personalidad, amigo, era un enigma envuelto en seda imperial. Justiniano era conocido por su ambición desmedida, una sed de poder que lo consumía. Imagínatelo, joven, impulsivo, con la corona recién puesta, tomando decisiones drásticas sin medir las consecuencias. Era un líder que creía en su propia visión, a veces hasta el punto de la arrogancia. Su carácter, a menudo descrito como cruel y despiadado, era una faceta oscura de su reinado. No dudaba en usar la violencia para imponer su voluntad, ejecutando a sus enemigos o rivales políticos sin contemplaciones. Para él, el fin justificaba los medios, incluso si eso significaba derramar sangre imperial. Sin embargo, no todo era oscuridad en la personalidad de Justiniano. Tenía una inteligencia aguda y una capacidad estratégica notable para el manejo del imperio. Sus reformas iniciales, aunque a veces brutales, muestran un intento de consolidar su poder y revitalizar el decadente imperio bizantino. Era un líder complejo, una mezcla de grandeza y crueldad. Sus decisiones, impulsivas o calculadoras, dependiendo del momento, moldearían el destino del imperio y su propia vida. Era un hombre que vivía al límite, jugando un juego peligroso con el poder y la política. Y es precisamente esa compleja personalidad, esa mezcla de virtudes y defectos, lo que lo convierte en una figura tan fascinante de la historia. Así que imagínate el imperio bizantino en el siglo VII. Un gigante tambaleante, heredero de Roma, pero ya con heridas profundas. Las invasiones bárbaras habían dejado cicatrices en sus fronteras y el poder imperial, aunque aún imponente, se sentía frágil. Piensa en la presión constante de los árabes, su expansión imparable amenazando con tragarse provincias enteras. Justiniano II heredó este escenario complejo, un imperio en lucha por su supervivencia, y él, con su carácter impulsivo, iba a jugar un papel crucial en su destino. El fisco estaba agotado tras siglos de guerras y extravagancias. Las arcas imperiales, que alguna vez habían rebosado de oro, se encontraban casi vacías. Las estructuras administrativas, aunque robustas, comenzaban a mostrar grietas. La corrupción se había infiltrado en los niveles más altos del gobierno, debilitando aún más al imperio desde adentro. Justiniano tendría que lidiar con todo esto, y más aún, con las ambiciones de poderosos nobles y generales que veían en la debilidad del imperio una oportunidad para sus propios planes. Recuerda que la Iglesia Ortodoxa jugaba un papel fundamental en la vida política y social del imperio. Su influencia era inmensa, y sus líderes, patriarcas y obispos, poseían un poder considerable. Justiniano, con su personalidad fuerte y su ambición sin límites, se enfrentaría a este poder eclesiástico, lo que a menudo le traería problemas. La religión, la política y las ambiciones personales se entrelazaban en una compleja red que definiría su reinado. Pero volvamos a Justiniano II. Su reinado estuvo marcado por constantes guerras. Al principio, tuvo algunos éxitos. ¿Te imaginas al joven emperador, ambicioso y confiado, liderando sus ejércitos? Conquistó territorios, impuso su autoridad, y por un tiempo, pareció que el imperio bizantino recuperaría algo de su antiguo esplendor. Sus victorias, aunque importantes, no fueron definitivas, y las amenazas en las fronteras seguían latentes. Sin embargo, la suerte no siempre le sonrió. Sus campañas militares, a menudo ambiciosas y mal planeadas, le llevaron a sufrir fuertes derrotas. El desgaste de su ejército, la falta de recursos, y quizás, también la soberbia del joven monarca, se convirtieron en sus peores enemigos. Recuerda que el imperio bizantino era un gigante herido, y las campañas militares constantes suponían un enorme esfuerzo.
Las derrotas militares minaron su autoridad y la estabilidad del imperio. Las tribus árabes, siempre acechando en las fronteras, aprovecharon sus debilidades. Imagínate el terror de la población ante la noticia de nuevas derrotas y el avance implacable de los enemigos. La imagen del emperador victorioso se desvaneció, sustituida por la de un líder que no podía proteger a su pueblo. Pero sus victorias no aseguraron la paz. Justiniano se enfrentó a la compleja geopolítica del Imperio bizantino. Piensa en el delicado equilibrio de poder con los árabes, siempre una amenaza latente en el este. ¿Cómo crees que un emperador tan ambicioso manejó esas relaciones? ¿Buscó alianzas o prefirió la confrontación directa? El Imperio Khazar, al norte, era otro actor clave. Imagínate las negociaciones, las promesas incumplidas, las amenazas veladas. ¿Fueron aliados o enemigos para Justiniano? La historia nos muestra una relación compleja, llena de tensiones y cambios de bando. ¿Cómo crees que afectó esta relación a la estabilidad del Imperio bizantino bajo su gobierno? Y luego estaba el papado. Las relaciones entre el Imperio bizantino y Roma eran a veces cordiales, a veces tensas. ¿Cómo crees que influyó la religión en las decisiones políticas de Justiniano II en sus relaciones con el Papa? ¿Buscó apoyo religioso o se enfrentó a la autoridad papal? Sus decisiones en política exterior, tanto las alianzas como los conflictos, acabaron definiendo su reinado, incluso más que sus victorias en el campo de batalla. Recuerda, la estabilidad de un imperio no solo depende de su fuerza militar, sino también de su habilidad para navegar el complejo mundo de la diplomacia. ¿Crees que Justiniano II entendió esa lección? Pero las guerras, ¿cómo afectaron a las arcas imperiales? Justiniano, a pesar de sus ambiciones militares, heredó una economía tambaleante. Imagina los enormes costes de mantener un ejército, una flota y una administración imperial a lo largo y ancho del vasto territorio. Los impuestos, aunque pesados, apenas cubrían los gastos militares constantes, dejando al imperio en una situación precaria. El comercio, vital para la economía bizantina, también sufrió. Las constantes guerras con los árabes interrumpieron las rutas comerciales, reduciendo el flujo de bienes preciosos y aumentando la inflación. Piensa en los mercaderes, con sus caravanas atacadas y sus rutas bloqueadas, y la escasez que esto generó en los mercados de Constantinopla. La presión fiscal sobre la población, ya empobrecida por las guerras y la inflación, se hizo insoportable. Las revueltas campesinas y las protestas urbanas eran frecuentes, minando aún más la estabilidad del imperio. Tú mismo podrías imaginar la desesperación de la gente, obligada a pagar impuestos cada vez más altos para una guerra que no les beneficiaba. En resumen, la economía bizantina bajo Justiniano II era un barco a la deriva en una tormenta. Las guerras, la inflación y la creciente impopularidad del emperador crearon una situación insostenible, que contribuyó a su eventual caída. Una economía debilitada es un imperio debilitado. Piensa en la vida diaria en Constantinopla, el corazón del imperio. Imagínate las calles bulliciosas, llenas de gente de todas las clases sociales, mercaderes ofreciendo sus sedas y especias, artesanos trabajando en sus talleres, campesinos llegando a los mercados con sus productos. El olor a incienso de las iglesias se mezclaba con el aroma de los alimentos y el polvo de las calles. Tú, como ciudadano común, podrías ser un simple trabajador, un artesano o quizás un pequeño comerciante luchando por sobrevivir. Tu casa, probablemente humilde, estaría apiñada entre otras en un barrio laberíntico. La vida era dura, con pocos lujos, pero la comunidad era fuerte. Las familias se apoyaban entre sí, compartiendo lo poco que tenían. La religión, el cristianismo ortodoxo, era el centro de la vida social, marcando el ritmo de las jornadas con sus festividades y rituales. Las iglesias eran lugares de reunión, de esperanza y de consuelo. La alimentación era sencilla,
a base de pan, legumbres, frutas y, si tenía suerte, algo de carne. El entretenimiento se encontraba en las calles, con actuaciones callejeras, narraciones de historias y las festividades religiosas. La vida en el Imperio bizantino, aunque dura para la mayoría, estaba llena de una mezcla fascinante de pobreza y riqueza, de fe y superstición, de trabajo duro y momentos de celebración. Era un mundo vibrante, complejo y en constante movimiento. Pero volviendo a Justiniano II, su relación con la Iglesia ortodoxa fue, cuanto menos, compleja. Imagina al joven emperador, ambicioso y con un poder recién consolidado, intentando controlar todos los aspectos del imperio, incluyendo la Iglesia. Para él, la Iglesia no era solo una institución religiosa, sino una herramienta política poderosa. Su intención era mantener un férreo control sobre los patriarcas y el clero, asegurándose su lealtad incondicional. Este control se manifestó en diversas formas. A veces, nombraba patriarcas a su gusto, sin importar la opinión del clero o la tradición. Otras veces, imponía leyes o decretos que afectaban directamente a la Iglesia, limitando su autonomía o interfiriendo en sus asuntos internos. Para ti, esto seguramente te parecerá una muestra clara de su ambición desmedida, pero era una práctica común entre los emperadores bizantinos. Sin embargo, esta política de control no siempre le funcionó. Su intento de manipular la Iglesia provocó reacciones negativas entre algunos sectores del clero, que veían en sus acciones una amenaza a la independencia espiritual de la institución. La tensión entre el poder imperial y la autoridad religiosa se intensificó, creando un ambiente de inestabilidad que, como verás más adelante, contribuyó a su caída. Pero su reinado, marcado por la ambición y la crueldad, no duró para siempre. Teodora, su esposa, una mujer de gran influencia y belleza, se convirtió en un factor clave en su caída. Imagina las intrigas palaciegas, los susurros en los pasillos del poder, las alianzas cambiantes, todo ello orquestado contra el emperador. La oposición, alimentada por la impopularidad de sus reformas y su carácter despótico, se unió contra él. Los enemigos de Justiniano, nobles resentidos y funcionarios despechados, vieron en Teodora una herramienta para debilitarlo y, finalmente, derrocarlo. Recuerda que en la corte bizantina, la lealtad era un bien escaso y las traiciones, moneda corriente. En el año 695, la conspiración llegó a su punto culminante. Un ejército rebelde, liderado por el general Leoncio, marchó sobre Constantinopla. Justiniano, sorprendido por la rapidez del golpe, fue derrocado y depuesto. Su reinado, que había comenzado con tanta promesa, llegaba a un abrupto final. Él y Teodora fueron exiliados, un destino cruel para un emperador acostumbrado al lujo y al poder. Su exilio fue una experiencia brutal. Justiniano, despojado de su corona y su poder, experimentó la humillación de la pérdida y el miedo a la muerte. La caída de un emperador tan poderoso fue un evento que resonó a través del imperio, dejando una huella imborrable en la historia bizantina. Su historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. Imagínate, desterrado, lejos del lujo imperial, tu vida ahora se reduce a la supervivencia. El exilio te arrojó a un mundo desconocido, hostil. Las comodidades palaciegas se transformaron en escasez, la compañía de cortesanos en la incertidumbre de extraños. La amenaza constante de la traición, la intriga y el asesinato se cernía sobre ti, aunque ya no estuvieras en el centro del poder. Pero incluso en la adversidad, la oportunidad se asomaba. Tuviste que aprender a depender de ti mismo, a forjar alianzas inesperadas, a ganarte la confianza de aquellos que antes te hubieran despreciado. El exilio, aunque doloroso, te obligó a desarrollar una astucia y una resistencia que nunca hubieras imaginado poseer. Aprendiste a valorar la lealtad verdadera, más allá de las adulaciones cortesanas.
El exilio te enseñó el verdadero valor del poder, no como un instrumento de opresión, sino como una herramienta para la supervivencia. Te obligó a reevaluar tus acciones pasadas, a comprender las consecuencias de tu ambición desmedida. La soledad, la escasez y el constante peligro moldearon tu carácter, convirtiéndote en un hombre diferente, más cauto, más astuto y, quizás, más peligroso que antes. Pero la semilla de la venganza ya estaba sembrada. En Constantinopla, tus antiguos enemigos, los poderosos nobles bizantinos, te veían como una amenaza constante, un obstáculo para sus ambiciones. Habían soportado tu reinado despótico, y tu regreso solo significaba la reanudación de su humillación. Sus murmullos en los palacios y sus conspiraciones en las sombras se intensificaron. Recuerda a aquellos que te habían traicionado, aquellos que habían disfrutado de tu caída. El ejército, antaño leal, ahora se encontraba dividido. Algunos generales ambiciosos veían en tu ausencia una oportunidad para escalar posiciones, para apoderarse del poder. Otros, temerosos de tu regreso, se unieron a la conspiración para evitar tu restauración al trono. La lealtad era un lujo que pocos podían permitirse en esos tiempos turbulentos. Incluso dentro de la corte imperial, la traición se gestaba en las alcobas y en los gabinetes privados. El patriarca, cabeza de la Iglesia Ortodoxa, también jugaba un papel crucial. Aunque ostentaba un gran poder espiritual, también era un jugador político de primer nivel. Dependiendo de sus alianzas, podía apoyar o desestabilizar tu reinado. En este caso, la conspiración se extendió por sus redes de influencia, aprovechando su poder para debilitar tu posición antes incluso de que pudieras intentar recuperar el trono. Su silencio o su apoyo activo eran armas poderosas en las manos de tus enemigos. Pero la caída de Justiniano no fue definitiva. Exiliado, te forjaste una nueva imagen, alimentando la leyenda de tu regreso. Con astucia y la ayuda de aliados inesperados, como los jázaros, reuniste un ejército y marchaste hacia Constantinopla. La noticia de tu avance sembró el pánico entre tus antiguos enemigos. Se acercaba el momento de la verdad. La capital bizantina, una vez más, se vio envuelta en una guerra civil. Tus oponentes, confiados en su poder, subestimaron tu determinación. La batalla fue cruenta, pero tu ejército, reforzado por guerreros nómadas, se impuso. Conquistaste la ciudad, y el trono te esperaba de nuevo. Tu regreso al poder no fue una simple restauración. Fue una venganza implacable. Teodora, la mujer por la que te habían derrocado, fue tu primer objetivo. La crueldad de tu venganza resonó por todo el imperio, convirtiéndose en una leyenda de sangre y sed de justicia. Uno a uno, tus antiguos enemigos pagaron por sus crímenes. La mutilación, la ejecución. Ninguno escapó a tu ira. Tu reinado, marcado por la venganza, se convirtió en un ejemplo de la brutalidad del poder y la sed de justicia de un emperador que había perdido todo y lo había recuperado con sangre y fuego. Y ahí estaba ella, Teodora. No era una princesa de sangre azul, ni una mujer de refinada educación cortesana. Su origen era humilde, incluso oscuro para la época. Se hablaba de su belleza, sí, pero también de su inteligencia, una astucia que la ayudó a navegar las traicioneras aguas de la corte bizantina. Teodora era una mujer de carácter, decidida y ambiciosa, rasgos que, para algunos, la convertían en una figura fascinante, para otros, en una amenaza. Su ascenso en la corte fue meteórico, dejando tras de sí un rastro de admiradores y enemigos. Se dice que utilizaba su encanto y su ingenio para conseguir lo que quería, tejiendo una compleja red de alianzas y enemistades. Algunos la consideraban una manipuladora fría y calculadora, otros, una mujer que simplemente sabía lo que quería y cómo obtenerlo. La verdad, como siempre, se encontraba en un punto intermedio, difuminada entre la leyenda y la realidad.
Pero más allá de la imagen que proyectara, Teodora era una mujer compleja, capaz de gran amor y de una crueldad despiadada. Su influencia sobre Justiniano II fue innegable, una fuerza que lo impulsó a tomar decisiones audaces, algunas acertadas, otras fatales. Su personalidad, una mezcla de encanto y determinación, la convirtió en una figura clave en la historia del Imperio bizantino, una mujer que logró dejar una huella imborrable en su época. Pero esa humildad no impidió que Teodora escalara rápidamente en la corte bizantina. Su inteligencia y astucia eran armas mucho más poderosas que cualquier linaje noble. Observaba, aprendía, y tejía una red de influencias con una precisión asombrosa. Imagínate, ella, una mujer que conocía los recovecos del poder, utilizando su encanto y perspicacia para navegar por las intrincadas relaciones políticas del imperio. Pronto, su influencia se hizo evidente. No era solo su belleza la que abría puertas, era su capacidad para leer a las personas, para anticipar sus movimientos, para usar sus ambiciones en su propio beneficio. Teodora se convirtió en una consejera informal, sus opiniones eran cada vez más buscadas, incluso por el propio emperador Justiniano II. Tú mismo podrías imaginar el murmullo en los pasillos del palacio, la mezcla de admiración y recelo que la rodeaba. Su papel trascendió el de una simple amante o consorte. Teodora se involucró directamente en decisiones políticas, aconsejando al emperador en asuntos de Estado, influyendo en nombramientos de funcionarios e incluso en la política exterior. Era una jugadora clave en el tablero político bizantino, una mujer que desafiaba las convenciones de su tiempo y que lo hacía con una determinación y habilidad que la convirtieron en una figura crucial en la historia del imperio. Teodora, con su inteligencia fría y calculadora, vio en Justiniano II no solo un emperador, sino una herramienta para sus ambiciones. Él, por su parte, fascinado por su audacia y belleza, encontró en ella una aliada inesperada, alguien que comprendía su visión del poder, aunque a veces con métodos que rozaban la crueldad. Su relación fue una compleja danza de poder, atracción y manipulación, donde la línea entre el amor y la conveniencia se volvía cada vez más difusa. Aunque la historia nos presenta a Justiniano como un hombre impulsivo y despiadado, con Teodora a su lado, parecía encontrar un equilibrio, o al menos, una justificación para sus acciones. Ella lo aconsejaba, lo guiaba, a veces con una mano de hierro enguantada con seda. Era una relación de dependencia mutua, donde cada uno necesitaba del otro para alcanzar sus objetivos, aunque sus métodos fueran radicalmente diferentes. Era un vínculo que trascendía la simple atracción física, aunque esa sin duda estaba presente. Era una conexión forjada en la ambición y el poder, una complicidad que los unía en su lucha por mantener el control del imperio. Pero, ¿hasta qué punto era genuino ese vínculo? ¿Cuánto de amor y cuánto de estrategia política había en su relación? Esa es la pregunta que se plantea al analizar la historia de Justiniano II y Teodora. Imagina a Teodora. Su belleza era legendaria, un arma tan poderosa como cualquier ejército. No era solo una belleza convencional, sino una belleza que hipnotizaba, que desafiaba y que se decía, poseía un toque de magia oscura. Se hablaba de su mirada penetrante, capaz de leer el alma de cualquiera, y de una sonrisa enigmática que ocultaba sus verdaderos pensamientos. Esa aura de misterio la convertía en una figura fascinante, envuelta en un halo de intriga. Su poder no provenía solo de su belleza, sino de su inteligencia y ambición. Teodora era una estratega nata, capaz de manipular a la corte imperial con maestría. Sabía usar su encanto y su influencia para obtener lo que quería, tejiendo alianzas y deshaciendo enemigos con una facilidad pasmosa. La gente susurraba sobre sus secretos, sobre sus conexiones con personajes poderosos y sobre sus métodos poco convencionales para alcanzar sus objetivos. El misterio que la rodeaba la hacía aún más fascinante. Algunos la veían como una bruja, otros como una santa,
pero nadie podía negar su impacto en la historia del Imperio bizantino. Su influencia se extendía más allá de los muros del palacio, llegando a los rincones más remotos del imperio. Era una mujer que desafiaba las convenciones, que rompía las reglas y que, a pesar de todo, ejercía un poder innegable. ¿Era realmente tan poderosa como decían, o solo era una mujer hermosa e inteligente que supo aprovechar las circunstancias? Pero su belleza y encanto, que tanto cautivaban a Justiniano, despertaban recelos en la corte. Muchos nobles veían en Teodora una amenaza a su poder, una extranjera que ascendía demasiado rápido. Susurros de intrigas llenaban los palacios, y las conspiraciones se tejían en la sombra, alimentándose del miedo a su influencia creciente. La oposición no se limitaba a los murmullos. Algunos nobles, poderosos y resentidos por la ascensión de Teodora, comenzaron a conspirar abiertamente contra ella, buscando cualquier pretexto para desprestigiarla ante el emperador. Se difundían rumores maliciosos, mentiras cuidadosamente elaboradas para minar su reputación y su posición. Tú mismo puedes imaginar la tensión en la corte. Cada palabra, cada gesto, era observado con recelo. La atmósfera era densa, cargada de sospechas y de la amenaza latente de la traición. Teodora, consciente del peligro, navegaba con astucia por esas aguas turbulentas, utilizando su inteligencia y su encanto para contrarrestar las conspiraciones en su contra. Pero la oposición no se limitaba a los cortesanos que veían en Teodora una amenaza. Justiniano también tenía enemigos poderosos entre la élite militar. Generales ambiciosos, resentidos por su ascenso o por decisiones políticas que los perjudicaban, conspiraban en la sombra, tejiendo intrigas que podían desestabilizar el imperio. Algunos buscaban simplemente el poder, otros ansiaban la restauración de viejas glorias o la venganza por antiguos agravios. Recuerda que el imperio bizantino era un crisol de intereses y rivalidades. Estos generales, con sus leales ejércitos, representaban una amenaza militar directa para Justiniano. Contaban con el apoyo de facciones nobles y clérigos influyentes, formando una red de poder capaz de desafiar al emperador. Sus conspiraciones no eran simples murmullos en los pasillos del palacio, eran planes cuidadosamente elaborados, con alianzas estratégicas y recursos acumulados para el momento oportuno. Imagina el peso de esa amenaza sobre los hombros del emperador. La rivalidad entre estos generales no siempre era unificada. A menudo, sus ambiciones personales los enfrentaban entre sí, creando un complejo entramado de alianzas cambiantes y traiciones inesperadas. Un general podía apoyar a otro hoy, para traicionarlo mañana en busca de un mayor beneficio personal o para asegurar su supervivencia dentro de la compleja política bizantina. Era un juego mortal de poder, donde la lealtad era un concepto fluido y la supervivencia, una constante lucha. Recuerda que la corte bizantina era un hervidero de intrigas. Cada noble, cada general, cada eunuco de palacio, jugaba su propia partida en un tablero de ajedrez donde la lealtad era un lujo y la traición, una moneda de cambio. Teodora, con su ambición y su influencia sobre Justiniano, se convirtió en el centro de esta tormenta perfecta. Sus enemigos se movían en la sombra, tejiendo conspiraciones que amenazaban con destronar al emperador. La lucha por el poder no se limitaba a las sombras. Las acusaciones de traición volaban como dardos envenenados, cada una con el potencial de destruir reputaciones y carreras. Los generales, resentidos por el favoritismo del emperador hacia ciertos individuos, tramaban sus propias conspiraciones. La corte se dividió en facciones, cada una luchando por su propio interés, alimentando la inestabilidad que amenazaba con engullir el imperio. Tú mismo podrías imaginar la tensión palpable en el aire. Cada susurro, cada mirada furtiva, cada gesto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las alianzas se forjaban y se rompían con la misma facilidad que el cristal.
La lealtad era una mercancía escasa, y la ambición, un motor implacable que impulsaba las acciones de todos en la corte. En este ambiente de paranoia y traición, la supervivencia dependía de la astucia y la capacidad para predecir los movimientos de los demás. Tras recuperar el trono, Justiniano II, guiado por una sed de venganza implacable, se lanzó a una purga brutal. Imagínate, sus enemigos, aquellos que lo habían desterrado y humillado, fueron ejecutados sin piedad. Sus propiedades confiscadas, sus familias destrozadas. No hubo perdón para los que se habían atrevido a desafiarlo. Su reinado estuvo marcado por la crueldad y la paranoia. Temía una nueva conspiración en cada esquina, cada susurro en la corte le parecía una amenaza. Para asegurar su poder, impuso altos impuestos a la población, dejando a muchos en la miseria. ¿Te imaginas la presión bajo la que vivía la gente? Pero su obsesión por el control no se limitó a sus enemigos. Implementó reformas fiscales draconianas, aumentando los impuestos para financiar sus ambiciosos proyectos militares y de construcción. La economía bizantina sufrió enormemente bajo su gobierno, generando descontento entre los ciudadanos. A pesar de su crueldad, Justiniano II también llevó a cabo algunas reformas. Intentó fortalecer el ejército y la administración imperial. Sin embargo, sus métodos brutales y su desconfianza generalizada minaron su autoridad, sembrando las semillas de su propia destrucción. La semilla de la discordia estaba plantada. Su regreso no trajo paz, sino una ola de violencia que sacudió los cimientos del imperio. ¿Te imaginas el terror de la población ante la brutalidad de Justiniano? Cada rincón del imperio temblaba ante su venganza, la economía se resintió con las continuas purgas y la inestabilidad reinante. El tesoro imperial, mermado por sus gastos excesivos y las guerras, no podía sostener la presión. La administración se desplomó bajo el peso de su crueldad y la falta de líderes competentes. Muchos de los funcionarios más capacitados fueron ejecutados o exiliados, dejando un vacío de poder que Justiniano no supo llenar. Las provincias, antes prósperas, comenzaron a sufrir una crisis económica y social profunda. La gente sufría, la tensión era palpable. El ejército, debilitado por las purgas y la falta de recursos, se volvió cada vez más ineficaz. Las fronteras del imperio se volvieron vulnerables a las incursiones enemigas que aprovechaban la debilidad interna para expandir sus territorios. El prestigio de Bizancio, otrora temido y respetado, se derrumbó. Era una espiral hacia el caos. Tu regreso, Justiniano, fue un error. La violencia con la que recuperaste el trono sembró el miedo y el descontento. La gente recordaba tu primer reinado, tus excesos, tu crueldad. Ahora, veía sus rostros llenos de recelo, sus murmullos llenos de odio. El terror inicial se transformaba en una resistencia silenciosa, pero palpable. Tus políticas fiscales, diseñadas para reconstruir el imperio tras la guerra, resultaron opresivas para la población. Los impuestos se dispararon, empobreciendo aún más a quienes ya sufrían. La gente te veía no como un salvador, sino como un tirano que se enriquecía a costa de su sufrimiento. La imagen del emperador justo y poderoso se desvanecía. Además, tu arrogancia y tu desprecio por la tradición bizantina no ayudaron. Ignoraste el consejo de tus consejeros, imponiendo tus decisiones de manera autoritaria. Tus reformas, aunque con buenas intenciones, se percibieron como arbitrarias y crueles, generando aún más resentimiento entre la nobleza y el clero. Te rodeaste de favoritos, ignorando a quienes te podían ofrecer un gobierno más estable. Tus enemigos, Justiniano, no tardaron en actuar. El descontento popular se convirtió en una chispa que encendió la llama de la rebelión. En las provincias, los gobernadores, hartos de tu tiranía y de tus caprichos, comenzaron a conspirar en secreto. Algunos,
movidos por la ambición, veían la oportunidad de hacerse con el poder. Otros, simplemente, deseaban la paz y el fin de tu reinado de terror. Uno de los primeros en alzarse contra ti fue Leoncio, un general que había servido bajo tu mando, pero que ahora se sentía traicionado por tu crueldad. Su ambición y su sed de venganza lo llevaron a levantar la bandera de la rebelión en África. Sus tropas, cansadas de tus excesos y de la opresión que sufrían, lo siguieron sin dudar. Leoncio se presentaba como un salvador, prometiendo un gobierno justo y equitativo. Pero Leoncio no estaba solo. En otras partes del imperio, otros líderes se unieron a la rebelión, aprovechando la oportunidad para desafiar tu autoridad. Cada uno tenía sus propias motivaciones, pero todos compartían el mismo objetivo: acabar con tu reinado. La rebelión se extendía como un incendio incontrolable, amenazando con destruir todo lo que habías construido. Pero no fueron solo tus gobernadores quienes conspiraron contra ti, Justiniano. Teodora, tu propia esposa, jugó un papel crucial en tu caída. Su ambición, quizás mayor que la tuya, la llevó a tejer una red de alianzas secretas con tus enemigos. Mientras tú te creías seguro en tu trono, ella movía los hilos de tu destrucción, alimentando las llamas de la rebelión con información privilegiada y promesas de riqueza y poder. Teodora no actuó sola. Se alió con Leoncio, el general que lideraba la rebelión en el ejército. Juntos, orquestaron una campaña de desinformación, difundiendo rumores sobre tu crueldad y locura, minando tu autoridad y preparando el terreno para el golpe final. Su influencia se extendía incluso a los círculos más cercanos a ti, corrompiendo a tus consejeros y debilitando tu posición. La traición de Teodora fue un golpe devastador. Su conocimiento íntimo de la corte y su acceso a información confidencial facilitaron la planificación y ejecución del golpe. Mientras tú confiabas en su lealtad, ella trabajaba incansablemente para tu derrocamiento. Su papel fue tan importante que sin su colaboración, la rebelión probablemente habría fracasado. Teodora, en su implacable sed de poder, orquestó tu derrocamiento. Tras ser destronado y humillado, fuiste exiliado a Quersoneso, en la península de Crimea. Imagino la amargura que debiste sentir al ver cómo se desvanecía tu imperio, cómo tus logros se convertían en polvo bajo los pies de tus enemigos. El lujo y el poder que una vez fueron tuyos se transformaron en un amargo recuerdo. Pero tu historia, aún en el exilio, no había terminado. La ambición, esa misma que te llevó al poder y te hundió en la desgracia, volvió a emerger en tu corazón. Con la ayuda de algunos leales, empezaste a planear tu regreso. La idea de recuperar tu trono, de vengarte de quienes te habían traicionado, se convirtió en tu obsesión. Imagino el fuego de la venganza en tus ojos. Tu regreso fue tan repentino como brutal. Lograste reunir un ejército y recuperar Constantinopla. Teodora, tu esposa, pagó un precio terrible por sus acciones. Pero tu victoria fue efímera. La venganza, aunque dulce al principio, se tornó en tu propia perdición. Años después, en el año 711, fuiste asesinado brutalmente. Tu reinado, marcado por la ambición y la crueldad, culminó en una muerte violenta. La historia te recuerda como un emperador que perdió su reino por una mujer, pero también como un hombre capaz de una venganza implacable. Tu final trágico sirve como una advertencia: el poder, sin control, puede consumirte. Pero incluso desde el exilio, tu sombra se alargó sobre el imperio. Tu reinado, a pesar de su brutalidad y sus excesos, dejó una huella profunda. Piensa en las reformas administrativas que implementaste, aunque muchas fueran olvidadas tras tu caída, sentaron las bases para futuras reorganizaciones. Se habla de tu intento de fortalecer la moneda y el comercio, aunque con resultados contradictorios, dejando entrever tu visión de un imperio más próspero.
Tus ambiciones militares, aunque a menudo terminaron en desastres, marcaron un periodo de intensa actividad en las fronteras del imperio. Las campañas, aunque con resultados dispares, demostraron la capacidad de Bizancio para desafiar a sus enemigos, incluso bajo un líder tan controvertido como tú. Recuerda las luchas contra los árabes, las incursiones en los Balcanes, todo esto te convirtió en una figura controvertida pero también clave en el mapa político de la época. El impacto de tu reinado, a pesar de su fin trágico, se extendió más allá de tu vida. Tu figura, aunque envuelta en controversias, se convirtió en un elemento clave en la narrativa histórica del Imperio bizantino. Serviste como ejemplo, tanto positivo como negativo, para los emperadores que te sucedieron. Tu historia se convirtió en una advertencia, una lección sobre el poder absoluto y los peligros de la ambición desmedida. Pero ¿cuán fiables son las crónicas que nos hablan de tu reinado, Justiniano? Muchas provienen de tus enemigos, quienes cegaramente exageraron tus crueldades para justificar su rebelión. Imagina la perspectiva de un noble bizantino despojado de sus tierras por ti. Su relato, aunque pueda contener datos verídicos, estará inevitablemente teñido de resentimiento y odio. Por otro lado, las fuentes que te apoyan, escritas quizás por cortesanos o historiadores oficiales, podrían idealizar tu figura y minimizar tus actos más reprobables. Piensa en la dificultad de separar la verdad de la propaganda, la realidad de la imagen que se quería proyectar de un emperador tan controvertido. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir tu historia con precisión? La clave está en el análisis crítico. Debemos comparar diferentes fuentes, identificar sus posibles sesgos y buscar corroboraciones entre ellas. No se trata de creer ciegamente en una sola versión, sino de construir una narrativa más completa y matizada, analizando los diferentes puntos de vista y contradicciones que nos ofrecen las crónicas bizantinas. Imagina cómo te han retratado a lo largo de la historia, Justiniano. Para algunos, eres un tirano sanguinario, un monstruo cruel que se deleitaba en la tortura y la opresión. Las crónicas de tus enemigos te pintan como un déspota despiadado, responsable de incontables muertes y atrocidades. En sus relatos, tu imagen es la de un emperador desquiciado, dominado por sus caprichos y ansias de poder. Pero otras fuentes, aunque menos numerosas, ofrecen una perspectiva diferente. Te muestran como un gobernante enérgico, aunque a veces impulsivo, con una visión ambiciosa para el imperio. Un emperador que, a pesar de sus métodos cuestionables, intentó restaurar el esplendor de Bizancio. En estas narrativas, tu imagen se suaviza, mostrando un líder con defectos, pero no necesariamente un malvado. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Tu legado es complejo y contradictorio, moldeado por las perspectivas de quienes te escribieron. A lo largo de los siglos, tu figura ha sido reinterpretada, dependiendo del contexto histórico y la ideología de cada época. Eres un enigma, un emperador que sigue fascinando y dividiendo opiniones. ¿Pero qué hay de Teodora? A diferencia de Justiniano, su imagen ha fluctuado menos entre el monstruo y la víctima. Para muchos, ella es la mujer fatal, la seductora que manipuló al emperador, la fuerza oscura que lo empujó hacia la tiranía. Una figura envuelta en misterio, capaz de tejer intrigas en las sombras del palacio imperial. Otras fuentes, sin embargo, la pintan con pinceladas más amables. Se la ve como una mujer inteligente, decidida, una figura poderosa que supo navegar las complejidades del poder bizantino. Una reina que, a pesar de las acusaciones de crueldad, protegió a sus aliados y defendió sus intereses con una férrea determinación. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Teodora fue una mujer excepcional que vivió en una época excepcionalmente turbulenta. Sus acciones, interpretadas a través de los siglos, han dado lugar a una imagen compleja, llena de matices y contradicciones.
Una imagen que, al igual que la de Justiniano, sigue fascinando y dividiendo a los historiadores. Pero, ¿cómo se compara Justiniano II con otros emperadores bizantinos? A diferencia de muchos de sus predecesores, su reinado estuvo marcado por una inestabilidad casi constante. Mientras emperadores como Heraclio habían logrado periodos de relativa paz y expansión, el imperio bajo Justiniano II se vio sacudido por guerras civiles, conspiraciones palaciegas y revueltas populares. Su carácter impulsivo y su crueldad lo convirtieron en una figura controvertida, incluso comparado con los emperadores más despiadados de la época. Piensa en emperadores como Constantino IV, conocido por su habilidad militar y su relativa estabilidad política. Justiniano II, en cambio, fue derrocado y desterrado, para luego regresar al poder con una brutal venganza. Esta inestabilidad, tan característica de su reinado, contrasta con la, en general, más larga permanencia en el poder de otros emperadores bizantinos. Su reinado, marcado por la violencia y la incertidumbre, fue una excepción a la norma. Su reinado, aunque breve en comparación con otros emperadores longevos, dejó una profunda huella en la historia del Imperio bizantino. La forma en que llegó al poder, la manera en que gobernó y su trágico final lo convierten en una figura fascinante y profundamente compleja. A diferencia de muchos de sus predecesores, su historia es una sucesión de ascensos y caídas, de triunfos y derrotas, lo que lo convierte en un caso único en la historia imperial bizantina. Pero la religión no fue simplemente un telón de fondo en la vida de Justiniano II, fue un actor clave en su ascenso y, sobre todo, en su caída. Recuerda que el imperio bizantino era profundamente religioso y el emperador era considerado, en cierto modo, un representante de Dios en la tierra. Cualquier desafío a su autoridad, por tanto, era también un desafío a la Iglesia y a la orden divina. Las intrigas palaciegas, a menudo, se enmascaraban con argumentos religiosos. Sus enemigos, poderosos nobles y clérigos, lo acusaron de herejía y de actuar contra la voluntad de Dios. Estas acusaciones, aunque a veces infundadas, resonaban profundamente en una sociedad tan religiosa como la bizantina, debilitando su posición y legitimidad. La oposición a Justiniano II no solo provenía de la nobleza secular. Recuerda que el patriarca de Constantinopla tenía una gran influencia política. Si el patriarca se ponía en contra del emperador, eso era un golpe casi mortal para su autoridad. En el caso de Justiniano II, la Iglesia se convirtió en un arma usada por sus enemigos para minar su poder y, finalmente, para derrocarlo. Así, la religión, lejos de ser un mero elemento de contexto, se convirtió en un instrumento político crucial en la caída de Justiniano II. La manipulación de la fe, las acusaciones de herejía y la oposición del patriarca contribuyeron decisivamente a su derrocamiento, demostrando la poderosa influencia que la religión ejercía en el imperio bizantino de aquella época. Pero la religión no fue la única fuerza que conspiró contra Justiniano. Sus constantes guerras, a menudo impulsadas por su propia ambición, minaron la estabilidad del imperio. Piensa en las campañas militares contra los árabes, luchas agotadoras que desangraron el tesoro imperial y dejaron al ejército extenuado. El pueblo, cansado de las guerras interminables y los altos impuestos para financiarlas, comenzó a cuestionar su liderazgo. Las derrotas militares, aunque no siempre catastróficas, erosionaron gradualmente su autoridad. Cada pérdida, cada tratado humillante negociado para detener la sangría, debilitaba su imagen de emperador poderoso e invencible. Recuerda las campañas en el Cáucaso, mal planificadas y peor ejecutadas, que resultaron en una humillación pública para el emperador y en la pérdida de territorios estratégicos. La constante necesidad de reclutar hombres y recursos para sus campañas militares agotó a la población. Los impuestos se dispararon, provocando descontento y rebeliones en varias provincias del imperio.
Estas revueltas internas, alimentadas por la fatiga bélica y la opresión fiscal, debilitaban aún más el poder de Justiniano, dejando las fronteras del imperio vulnerables a nuevas invasiones y conspiraciones. Pero las guerras solo fueron una parte del problema. Dentro del imperio, la situación era igual de explosiva. Justiniano, a pesar de su arrogancia, era un gobernante inestable. Sus decisiones impulsivas y su tendencia a la crueldad generaron una profunda desconfianza entre la nobleza y el pueblo. Recuerda que las conspiraciones palaciegas eran comunes en Bizancio, y Justiniano, con sus enemigos acumulados, se convirtió en un blanco fácil. Su reinado estuvo marcado por purgas despiadadas contra aquellos que percibía como amenazas. Imagínate la tensión en la corte, el miedo constante a caer en desgracia. Este clima de terror no solo debilitó su gobierno, sino que lo convirtió en un tirano odiado por muchos. La oposición, silenciada por el miedo, se fue fortaleciendo en la sombra, tejiendo redes de conspiración que acabarían por derribarlo. La inestabilidad política interna no solo se limitaba a la corte. Las provincias también sufrían las consecuencias de sus decisiones erráticas. Los impuestos excesivos, impuestas para financiar sus guerras y sus lujos, llevaron a la rebelión en varias regiones del imperio. Piensa en las consecuencias: un emperador rodeado de enemigos tanto dentro como fuera de sus propias fronteras, un imperio desgarrado por la discordia. Así que, ¿qué queda de Justiniano II y Teodora? Su reinado, marcado por la violencia y la inestabilidad, nos deja una compleja herencia. La ambición desmedida de Justiniano, su crueldad y su incapacidad para entender las necesidades de su pueblo, contribuyeron a la fragmentación del imperio. Teodora, por su parte, se convirtió en un símbolo de poder femenino en un mundo dominado por hombres, pero también en un catalizador de las disputas políticas que acabaron por destruirlo todo. Su historia nos recuerda la fragilidad del poder y la importancia del equilibrio entre la fuerza y la diplomacia. La obsesión de Justiniano por el control absoluto, sumado al rol controversial de Teodora, provocaron una reacción en cadena que culminó en su derrocamiento y muerte. Aunque su reinado fue corto y tumultuoso, dejó una huella indeleble en la historia bizantina. A pesar de sus fallas, su reinado nos proporciona una ventana a la vida política y social del imperio bizantino del siglo VII. Justiniano II y Teodora, a pesar de sus acciones negativas, nos permiten reflexionar sobre las complejidades del poder, la influencia de las mujeres en la política y las consecuencias de las decisiones impulsivas de los gobernantes. Su legado es una lección histórica sobre cómo la ambición desmedida puede llevar a la ruina, incluso a los más poderosos. A ver, ¿te preguntas si Teodora realmente tuvo tanta influencia sobre Justiniano? La verdad es que sí, a pesar de su origen humilde. Ella era inteligente, ambiciosa y, según algunos historiadores, bastante despiadada. Su influencia en las decisiones políticas de Justiniano es un tema de debate histórico, pero es innegable su poder tras bambalinas. ¿Y cómo era su relación? Bueno, parece que fue una relación compleja, llena de amor, pasión, pero también de conflictos de poder. Teodora no era una simple esposa, sino una figura política importante que, a veces, desafiaba la autoridad de su marido. Imagínate el poder que eso implicaba en aquella época. Mucha gente se pregunta sobre la nariz de Justiniano, ¿qué pasó con ella? Se dice que fue mutilada como parte de su humillante destronamiento. Esa imagen, la de un emperador desfigurado, se convirtió en símbolo de su caída y el fin de su reinado. Una imagen que habla por sí sola del brutal mundo bizantino. Finalmente, ¿qué podemos aprender de sus vidas? Su historia es un recordatorio de la fragilidad del poder, la ambición desmedida y el impacto que las relaciones personales, incluso las de un emperador, pueden tener en el curso de la historia. Su legado es una compleja mezcla de logros y crueldades que sigue fascinando siglos después.
Y hablando de historiadores, este video no hubiera sido posible sin la investigación exhaustiva de autores como John Julius Norwich, cuyo Byzantium, The Apogee, me ha servido de guía fundamental. También quiero agradecer a las numerosas páginas web y artículos académicos que consulté, especialmente aquellos que se centraron en la vida privada de Justiniano II y en el papel de Teodora. Sus contribuciones han sido inestimables para construir una narrativa precisa y cautivadora. Además, quiero expresar mi gratitud a todos los que participaron en la creación de este video, desde el equipo de edición hasta aquellos que me ayudaron con la investigación y la corrección de errores. Vuestra dedicación y apoyo han sido cruciales para que este proyecto llegara a buen término. Muchas gracias a todos. Recuerda que puedes encontrar las fuentes exactas en la descripción del video, donde he enlazado todos los recursos que utilicé. Espero que esta información te haya resultado útil, y si tienes alguna otra pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Hasta el próximo video. Espero que hayas disfrutado de la historia de Justiniano II y Teodora. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre el destino de este emperador? Déjalo en los comentarios.